Vamos a pedir a los niños que salgan a su actividad, los pequeñitos pueden salir y los adultos nos quedamos para la meditación de la palabra del Señor. Adelante. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en estos momentos de la exposición de su palabra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos porque reconocemos que es tu gracia la que nos permite y nos da la libertad de estar aquí frente a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor del cielo, porque hemos llegado aquí a tu casa de oración con acción de gracias, reconociendo tu provisión, tu fidelidad, tu cobijo, Señor, tu protección y sobre todo tu soberanía sobre nuestras vidas. Te alabamos, Padre, porque tú has hecho proezas en tu pueblo, Señor. Bendice donde hay enfermedad, fortalece, pero en estos momentos estamos congregados para reconocer y glorificar tu nombre, exponer tu palabra para que tu Espíritu Santo y tu misma palabra nos corrija, nos enseñe, nos redarguya y que podamos ser instrumentos útiles para engrandecer tu reino. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 18. Juan 5, versos del 1 al 18, lo alternaremos. Yo leo el primero. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios con nuestros hermanos o amigos para que todos podamos leer la palabra de Dios, ya que el mensaje ahí está precisamente. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es difícil levantar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es ese que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Pueden sentarse, mis hermanos. Antes de continuar, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco a ustedes por esta invitación, por la confianza y la oportunidad que el pastor de la Mora nos permite. Es un honor para servirle a nuestro Dios aquí con ustedes. Y también reciban un saludo de la Tercera Iglesia Bautista de Guadalajara, su pastor el hermano Omar Nicolás y toda la congregación, hermanos. Creo que este tipo de eventos nos une como iglesia, y me gozo en el Señor el verles, el ver su templo, que está muy bonito, hermanos. Estoy viendo que está muy hermoso, y el Señor tiene propósitos para nuestras iglesias locales aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en nuestro México, hermanos. Estemos atentos a la voluntad del Señor. Fíjense, hermanos, desde yo muy joven, yo decía, el Señor me concede mis caprichos o nos chiquea. A veces yo decía, me acuerdo cuando fui a la Ciudad de México y vi aquel templo de la primera iglesia bautista en Mina y Héroes, y yo dije, qué templo tan grande. Tenía 5 pastores, en aquel entonces todavía vivía el hermano Librado Ramos, y yo dije, me gustaría un día dirigir allí en ese templo, y Dios me concedió un 14 de marzo, que es mi cumpleaños, estar en la Ciudad de México, dirigiendo un culto, hermanos, ahí. Y luego me acordé, en una ocasión yo pensé esto, y yo dije, el Señor me lo concedió. Y ahí en la tercera, la semana pasada, o hace 10 días, veo Iglesia Bautista de Benecer, Semana de la Juventud, y tengo bonitos recuerdos de ustedes cuando me invitaron a una Semana de la Juventud aquí. Dije, mira, los hermanos otra vez celebraron la Semana de la Juventud, pero ahora no me invitaron. Y venía de Tepatitlán, me invitaron a predicar a la misión de allá de Tepatitlán el domingo pasado. Venía en la tarde y me habló Marcela y me dice, hermano, lo queremos invitar a la Iglesia Bautista de Benecer para que predique. Yo dije, Señor, ¿por qué? El Señor nos concede las peticiones de nuestro corazón, hermanos. Y debemos estar atentos a lo que el Señor nos concede hacer. Hermanos, cuando nosotros vemos algo, miramos, el Señor Jesús nos está mirando el día de hoy. He mirado junto con mi familia, ahorita que aquí en la iglesia vinieron con acción de gracias, manifestándose ustedes. Hemos mirado, el Señor Jesús nos mira, hermanos, a las familias como iglesia. El Señor Jesús siempre está dispuesto donde hay necesitados, hermanos, donde hay necesidad. Pero quiero ubicarlos en el tema del día de hoy, que está ahí en el versículo 14, cuando dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. O sea, el Señor exclamó esta forma, constatando de que está observando a que él había sanado. Le dice, lo encuentra otra vez en el templo y le dice, mira, has sido sanado. Mira, has sido sanado. Es el tema del tema del día de hoy. Pero volvamos ahí al principio del capítulo 5, donde decimos que el Señor Jesús siempre está dispuesto donde hay necesidad. Y vemos, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Qué había, hermanos? Ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento ¿de qué? Del agua. Hoy en estos tiempos de modernidad, que fue el tema que tuvieron los jóvenes en la Semana de la Juventud, hay mucha necesidad de enfermedad. ¿Cuántos ciegos, paralíticos y cojos espiritualmente podemos encontrar, hermanos? Físicamente, pero en un peor estado, que es lo espiritual. Gente que no puede mirar las cosas de Dios. Gente que no puede caminar donde Dios quiere que hagamos su voluntad, porque no lo conoce. Gente que no puede moverse porque vive sin propósito, porque no conoce el propósito de Dios. Hay ciegos, cojos y paralíticos. Por eso decimos en la introducción que el Señor Jesús siempre está y está dispuesto donde hay necesitados. Entre nosotros, que somos ya el pueblo de Dios, hay necesidad.
Pero cuando venimos aquí a la casa de Dios, venimos con acción de gracias, contentos, alegres, cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ofrendamos con alegría, y desde que venimos decimos, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Porque el Señor dice, cualquiera que sea tu situación, hay que estar con alegría. Y dice, hay probabilidades de solución, pero son mínimas, cuando es imposible. Y veíamos el testimonio de aquí de nuestro hermano cuando a su hijo David le dicen que es cáncer. Cuando las cosas son mínimas de solución, hermanos, para Dios son posibles. Y el Señor Jesús está a nuestro lado y nos prueba con fuego. Y lo podemos comprender, hermano. Nos prueba con fuego el Señor. Que nuestra fe no desmaye y depender del Señor. Y dice aquí, cuando las cosas son imposibles, y vemos en el 4, porque un ángel descendía en tiempo y en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba, ¿qué, hermanos? Sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice el versículo 5, hermanos, y había ahí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. No importa cuánto tiempo tengas con tu situación, el Señor Jesús sabe de qué tenemos necesidad. Pero el versículo 6 dice, cuando Jesús, ¿lo qué? Lo vio acostado. Había una multitud, hermanos. Y allá cuando el Señor Jesús está con la mujer samaritana y le dice, es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, la modernidad todavía no llega al poder del Señor. ¿Cómo es que para conectarnos con el Señor no necesitamos del satélite? ¿Sí? Ahora por el internet podemos hablar a China en el internet ahorita mismo, mandar un mensaje con un celular que no tiene cables. Pero cuando estamos en espíritu y en verdad, hacemos que el Señor Jesús voltee y nos mire, sea la situación que sea. Por eso, hermanos, nos conviene, estemos postrados o estemos bien, estar siempre en espíritu y en verdad con el Señor para hacer lo que voltea a nosotros, porque el Señor no va a voltear donde hay pecado, hermanos. Y dice, imaginemos, está la multitud de enfermos buscando la oportunidad, que es muy mínima en probabilidades, porque solamente uno, y el que descendía primero después del oleaje, era el que era sanado. Pero Jesús lo vio. Hagamos que el Señor Jesús voltee y nos mire, hermanos. ¿Por qué circunstancias estás pasando? ¿Qué pedirías si alguien te da la solución? Veamos lo que dice el versículo 6 al final. Le dijo, ¿qué le dijo el Señor Jesús? ¿Quieres ser sano? Una pregunta muy lógica. Aquel hombre postrado y le dice, ¿quieres ser sano? Pues, ¿qué le dijo este hombre? Ahí está el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, fíjese, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Eso era lo lógico. No hay quien me meta al estanque, yo no puedo. Y cuando trato y hago el esfuerzo, ya viene uno que ya hasta fue sanado. Y aquí tengo 38 años con esta situación. Pero hermanos, estamos como la gente que estaba en el estanque de Bethesda al día de hoy. Y podemos ver, hermanos, allá en Romanos 6, en Romanos capítulo 6, versos 16 al 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la
justicia. Y el 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allá en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y dice el 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? No hay diferencia. Y en el 9, en Romanos 3 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun qué. Por eso podemos decir que al día de hoy la humanidad y nosotros mismos, hermanos, estamos como aquella multitud que estaba en aquel estanque de Betesda, cojos, ciegos y paralíticos espiritualmente, porque no hay justo ni aun qué, uno, porque estábamos siendo esclavos de qué, del pecado. Pero si ya hemos sido libertados, debemos andar en justicia, en la libertad que nos da el Señor Jesús. Pero rápidamente, hermanos, vamos a reflexionar 3 puntos a lo que el Señor, cuando le ha sanado, vean, volvamos allí en Juan 5, hermanos, en Juan 5, 8, cuando el Señor Jesús le dice, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y versículo 9, ¿qué pasó, hermanos? Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de ¿qué? ¿Qué sobresale aquí, hermanos? Este hombre dice: este tiene poder más que el estanque, más que el ritual que se tenía que hacer. Solamente me dijo: levántate, ¿qué? Y dice: y al instante se levantó. Ya no creyó por palabra, creyó por el hecho de lo que él estaba viendo, que estaba de pie. Y dice el versículo 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense, hermanos, caer a este ritualismo de que de repente, si no hacemos esto en la iglesia, jóvenes, si no lo hacen así, está mal hecho. Cuando el Señor, estamos viendo lo que el Señor está haciendo. Y dice aquí el 11: y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y ¿qué? Y viene una pregunta. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Me llama otra vez la atención la estrategia del Señor Jesús, igual que el ciego de nacimiento que había sanado, que primero lo sana, se le desaparece, y tanto el ciego, igual que este, no saben quién es Jesús, porque le preguntan: ¿quién es el que te sanó? Y vean el 13, el que había sido sanado, ¿qué dice? No sabía quién fuese. ¿Cuántas veces te preguntan: oye, ¿cómo es que se te solucionó esto en tu trabajo? ¿Cómo es que te solucionó esta enfermedad? ¿Cómo es? Y a veces no sabemos decir. Pero gracias a Dios que ahora podemos decir aquí y decirle, no nomás aquí en el templo, sino a la gente, las maravillas que el Señor hace con nosotros. Y que podamos decirlo. Este dijo solamente: el que me dijo, ¿sí? El que me dijo, el que había sido sanado, no sabía quién fuese. Dice: porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces, hermanos, el Señor Jesús lo sanó. Qué grandioso testimonio es que en dónde lo encontró el Señor Jesús. En el templo. Este bien se pudo haber ido, no sé, al Coliseo Romano, a otra parte, no sé, a alguna parte. Se fue al templo. ¿Dónde quiere el Señor? Dice: no dejarnos de congregarnos como algunos tienen que. Y la iglesia, la primera iglesia bautista, la que habla la Biblia, hermanos, dice que se congregaban en el templo y en las casas, el miércoles, viernes y domingo. ¿Cómo dice la Biblia? Todos los días. Todos los días. Entonces, ahora está en el templo y llega Jesús. Y aquí empieza el sermón, hermanos. Viene el tema. Lo ve el Señor Jesús de frente y le dice: mira, ¿has sido qué?
mira, has sido sanado. Es como, joven, entras a la prepa, ¿verdad? Oye, que enlistas a la prepa o entras a medicina, mira, ahora ya entraste, ya sales acreditado que tienes el derecho de estudiar ahí. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Estudiar y acatar las obligaciones que has adquirido en el privilegio que se te ha dado. Oye, de repente había un joven, pues llegan los tiempos en que nos gusta traer el pelo abultado, ¿verdad, hermanos? Y de repente, oye, no lo conocía uno y ¿qué te pasó? Con recortes y todo. No, es que ya entré a trabajar al banco. Ah, mira, ya has entrado a trabajar al banco. Entonces ya no te vas a dejar crecer el pelo, ¿verdad? Vas a tener que ir bien vestido. Pues sí, ya. Pero ahora el Señor Jesús ha encontrado a este hombre sano. Dice, mira, ha sido sanado. Mira, ha sido sanado. Y el primer punto, hermanos. Mira, has sido sanado porque el Señor Jesús nos conoce. El versículo 6, que ya lo habíamos explicado. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba, ¿qué? Mucho tiempo así. El Señor Jesús nos conoce, hermanos. Conoce nuestra situación. Lo vio acostado. Le preguntó, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? La lógica, la realidad, la situación imposible que describe el versículo 7, dice, aquí lo lógico es que alguien me lleve al estanque, pero lo lógico es que nadie me puede llevar, yo solo no puedo. Pero dice, el Señor tiene poder. Jesús le dijo, ¿sí? Levántate, toma tu lecho y vete. Y vemos que la simple palabra del Señor tiene poder, hermanos. El Salmo 34, hermanos, versículos del 4 al 6. Salmo 34 del 4 al 6. Busqué a Jehová y ¿él qué? Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron ¿qué? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas ¿qué? ¿Te ha librado el Señor de todas tus angustias? Y que ha bastado simplemente el poder de su palabra. El Salmo 33, 6, ¿qué dice? Por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Los cielos. Y aquí el salmista dice, porque él dijo, fue hecho por el poder de su palabra. Y ahora el Señor Jesús físicamente vio a este paralítico y en el poder de su palabra, dice la Biblia, le dijo, solamente le dijo. Entonces estamos diciendo, mira, ha sido sanado porque el Señor Jesús nos conoce. Conoce que es imposible. Espiritualmente vimos en Romanos, no hay justo ni aunque uno. Pero el Señor Jesús lo imposible lo hace ¿qué? Posible. Jóvenes, que la modernidad no nos abrume. Hermanos, iglesia, que no nos abrume. El Señor va más allá de nuestros tiempos. Hay mucha adversidad. Ahora ya hay mucha comunicación. Ahora nuestros jóvenes abren las computadoras y pueden ver lo que quieran. Basura, pornografía y todo. Están en peligro de ser acechados, hermanos. Me pasaba un amigo, mira a este joven, cómo los secuestradores lo tenían ahí desnudo y golpeándolo. Y no era una película, era realidad. Y todo lo agarraron por el Face. Vieron cómo vivía, dónde se citaban, qué hacía, en dónde lo podían encontrar. Y así lo secuestraron. Todo por publicar nuestros datos. Hermanos, el Señor Jesús nos conoce. Al grado que dijo, va a llegar el tiempo. Por eso oró al Padre y dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En esta modernidad que nos acecha el mal, hermanos, la iglesia de Dios, el Señor Jesús. Mira, joven, si tú ya has sido sanado, o hermanos, el Señor Jesús está aquí y nos está mirando ahorita y nos está diciendo, mira, ya has sido sanado. ¿Y sabes por qué has sido sanado? Porque yo te conocía la situación que tú estabas. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él ¿qué? Nos amó primero.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió. Él nos conocía que no podíamos al instante. Y a pesar que vengan las pruebas, los ritualismos, como dicen los versículos del 10 al 13, debemos de testificar. No sabía quién lo había sanado, pero venían preguntas en el versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Cuántas veces no nos van a preguntar, tú por qué eres así? Si ya has sido sanado, es porque el Señor conocía nuestra situación. Y no es que nos queramos creer cuando el Señor ya nos está utilizando, hermanos, sino que el Señor nos ha sacado de la inmundicia y del pecado, que estábamos perdidos, pero por su gracia ahora somos lo que somos, que ahora somos llamados hijos de Dios y que quiere que hagamos su voluntad. Pero mira, has sido sanado es porque el Señor Jesús te conoce. Y el segundo punto rápidamente, hermanos, dice: mira, ya has sido sanado. Lo que el Señor le dice, veamos el 14, ahí ve, dice: mira, has sido sanado. Lo primero que le dice, ¿qué le dice? ¿No qué? No peques más. Oye, joven, ya estás aquí como líder de los jóvenes. Hermano, tú ya estás sirviendo, ya eres miembro de esta iglesia. Mira, has sido sanado. Ya perteneces al pueblo de Dios. El Señor nos está diciendo: mira, no peques más. Porque ahora nuestra labor es la santificación. Nuestro fruto es la santificación. Y el fin, la vida ¿qué? Eterna. A partir de ahorita, hermanos, de que el Señor ya nos ha sanado, entonces nosotros nos vamos a ir perfeccionando, madurando en el Señor y nos vamos santificando. Y cuando el Señor nos llame, vamos a estar con Él en una vida eterna. Aunque la vida eterna nos la ha dado en el momento en que nos ha sanado espiritualmente. Porque el que, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me vio, tiene vida eterna. Y no vendrá ¿qué? Mas ha pasado de muerte ¿qué? A vida. Ha sido sanado. Entonces, hermanos, dice: el Señor Jesús nos conoce. Y ahora que Él nos está diciendo el día de hoy: familia fulana de tal, hermano, joven, a cada uno de nosotros nos está diciendo el Señor Jesús: mira, has sido sanado. ¿Y sabes por qué has sido sanado? Porque yo conocía tu condición y morí por ti. Por mí has sido sanado. Pero el segundo punto nos está diciendo: no peques ¿qué? No peques más. ¿Por qué, hermanos? Nos dice ahí mismo: no peques más. ¿Qué le dice? Mira, has sido sanado, no peques más. ¿Cómo termina el 14? Para que no te venga cosa. Dios aborrece el pecado, hermanos, pero ama al pecador. Por eso se dice: entonces, ahora que ya he conocido al Señor, entre más pecamos, más nos ama el Señor. Pero dice allá la carta a los romanos: vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. Dice que en ninguna manera. Si ya hemos nacido para con Dios, ya no debemos de estar pecando, sino que dice el Señor: no peques más. Y allá en Romanos 6, del 1 al 4, nos dice: andemos en vida nueva, ya al final del versículo 6. Y en Romanos 1, 8 dice que debemos de andar conforme a ¿qué? ¿A la carne o al espíritu, hermanos? Conforme al espíritu. Y alguien que me lea Romanos 8, 6, hermanos. Romanos 8, 6. El del espíritu es que vida y qué, hermanos, es vida y paz. Mira, has sido sanado. Vete, no peques más. Debes de vivir en el espíritu para que tengas una vida que tenga una vida abundante como el Señor nos lo ha prometido, y vivamos en reposo, en paz, para que otros nos puedan observar que a pesar de la situación que estamos viviendo, ven la paz del Señor. Ellos pueden decir: verdaderamente estos confían en Dios. Pero dice: vete y no peques más. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué dice, hermano? Romanos 8, 31 y 32.
¿no nos dará a todos también todas las cosas? ¿Qué le dio al paralítico? Todo, hermanos. No podía caminar, lo levantó y pudo ¿qué? Andar. Pero aquí ya es un encuentro espiritual también, no solamente físico, hermanos. Lo encuentra el Señor Jesús, lo desafía. ¿Ya has sido sanado? Le empieza a hablar espiritualmente y le dice, mira, no peques más. Y podemos ver acá en Romanos, para poder tener vida y paz, porque el Señor nos va a dar todas ¿qué? Las cosas. ¿Qué le dijo al paralítico? ¿Quieres ser qué? ¿Sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Habrá alguien aquí que quiera ser sano? ¿Que quiera ser salvo? ¿Que fue invitado y estás entendiendo que Jesús tiene el poder para sanarte de todo? Y no estoy hablando físicamente, sanarte espiritualmente para darte vida eterna, si lo reconoces que Él es el Señor. Y dice aquí, Él nos puede dar todas las cosas. Y por último, hermanos, mira, has sido sanado. Y el punto 3 es, si ya has sido sanado, tenemos que testificar que Jesús nos ha sanado, que Él es el que nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha salvado. Versículo 15, ¿qué hizo este hombre? Dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, porque tú ya sabes hacer lo que debes de hacer. El hombre que dice, se fue y dio aviso a quienes, que Jesús era el que le había sanado. Empezó a testificar que Jesús era el que lo había sanado. Lo leemos rápido, pero aquí, hermanos, estamos viendo que este paralítico le está dando el lugar a ¿quién? A Jesús. Él fue el que me sanó. Él es el que tiene el poder. Él fue el que me dijo, solamente me dijo y me levantó. Y yo soy un testimonio propio para mí mismo y para todos ustedes. Empezó a testificar. Hermano, si ya has sido sanado, joven, si ya has sido sanado, entonces reconoce es porque Dios nos conoció nuestra situación, porque el Señor nos está diciendo, si ya has sido sanado, el Señor nos advierte y nos instruye, no peques más. Y el Señor nos está diciendo aquí, ve y testifica que yo soy el que te ha sanado. En otras palabras nos está diciendo, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Ve a formar a otro en mí para que pueda predicar en mi nombre. Se fue, dio aviso que Jesús era. Y qué testimonio tan fuerte, hermanos, a los mismos judíos. El versículo 18 al final dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a ¿qué? Y no solamente lo dijo, sino que demostró que Él era Dios y que Él es Dios. El Señor Jesús es Dios, hermanos. Y eso es lo que debemos de testificar el día de hoy. No es un profeta. Jesús es Dios, hermanos. Encarnado en la persona del Señor Jesucristo, que dio este testimonio y que al día de hoy, por su palabra, hermanos, por su palabra y por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, utilizándonos a nosotros en la proclamación. La gente oye, escucha y por fe y gracia vuelven y son salvos y son levantados como este paralítico que fue levantado. Mira, ha sido sanado. Testifiquemos que Jesús es el que nos ha sanado, hermanos. No fue esta religión, no fueron los hermanos, fue el poder del Señor Jesús. El Señor Jesús trabaja la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 17? Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y yo qué? Y yo trabajo. Hermanos, ¿qué podemos concluir? Al ver que somos un medio que el Señor puede mirar y nos está volteando a ver. Si ya hemos creído que Jesús es el Señor nos está ahora, no se te olvide que yo conocía tu situación y te he sanado. Y ahora nos está indicando que no pequemos más, que vivamos una vida en santificación. Y nos está pidiendo que seamos de testimonio de que Él es el que nos ha sanado. Considera al Señor Jesús, que Él nos conoce y Él tiene el poder
en lo imposible y no importa tu situación. Mira, si ya has sido sanado, no peques más y muéstrate como un hijo de Dios en todo lugar. ¿En dónde, joven? En tu familia, aquí en la iglesia, en el estudio, en el trabajo, en cualquier lugar. Y por último, debes cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos, viviendo una vida nueva, agradable a Dios. ¿Quieres hacerlo? Hermano, hermana, familia, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres vivir diferente? ¿Quieres y reconoces que ya has sido sanado? No peques más. Testifica que Jesús es el que nos ha levantado. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no oramos al Señor? Padre que estás en los cielos, sabemos que tú estás aquí con nosotros. Señor, desconocemos si aquí entre nosotros hay un paralítico, un ciego o un cojo espiritualmente, pero tú ahora le estás diciendo, levántate y anda. Hermano o amigo que tú estás aquí, sigue orando al Señor. Si tú has escuchado que este Jesús que llegó a este estanque de Betesda y levantó a este paralítico, Él te puede levantar el día de hoy. Si reconoces que Jesús, Él es el Señor y Él te puede salvar, te puede sanar, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y Él, su victoria está en que Él resucitó al tercer día. No importa que haya algunos que no creen en Él, que lo tachan que es un profeta más. Cristo vive y Él es Dios, el que ha creado el universo. Por fe lo aceptamos por su palabra. Ahora Él te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿De veras quieres ser sano? Levántate, ponte de pie y confiese y di con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Cree que Él te puede sanar y te puede dar una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Crees en este mensaje que has escuchado? En este Jesús que sanó en aquel entonces. No es una historia, es una historia real, que al día de hoy este mismo Jesús se está levantando a cojos y ciegos espiritualmente y les ha cambiado su vida. ¿Quieres cambiar tu vida en Cristo Jesús? ¿Quieres aceptarlo como tu Señor y Salvador? Si lo has hecho así, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que me perdones. Entra a mi corazón y como aquel paralítico de Betesda, te obedezco y creo que tú tienes el poder para levantarme espiritualmente. Creo que tú eres el Señor. Ahora no quiero pecar más y quiero ser tu hijo y testificar de tu nombre. En Cristo Jesús. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez? Levanta tu mano para orar por ti solamente. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Hermanos, los que ya son cristianos, ahora el Señor nos está diciendo, mira, has sido sano. El Señor quiere vidas limpias y vidas obedientes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pasen las dos hermanas que levantaron su mano para orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes, por sus vidas, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre que estás en los cielos, en estos momentos te damos gracias por estas dos mujeres que te han reconocido públicamente. Tú les conoces, si se han consagrado, si por primera vez han hecho esta decisión, pero tú les conoces, conoces tu iglesia, Señor. Da bendición a cada uno de nosotros y que podamos responder a este mensaje tuyo y que tu nombre, solamente tu nombre, sea glorificado por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.